¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del medio ambiente en Bogotá y por eso el invitado es el director de la CAR, el señor Néstor Franco. Bienvenido. Un gusto, Claudia. Bueno, con una ciudad con tantos líos ambientales, el aire, el río Bogotá, el relleno de Doña Juana, uno no sabe ni por dónde empezar, pero empecemos por el río Bogotá. Hay un proyecto de ley cursando en el Congreso al que creo que no le están prestando mucha atención los congresistas para hacer que las entidades se coordinen los esfuerzos para la descontaminación del río Bogotá, pero a pesar de eso y del fallo del Consejo de Estado, uno no ve como que haya unos cambios grandísimos y que tengamos esperanza de ver el río limpio. No, sí hay esperanza de ver el río limpio. La articulación interinstitucional se dio a raíz del fallo del Consejo de Estado, incluso desde mucho antes. Nosotros venimos trabajando de la mano de Bogotá desde el año 2007, antes de que el fallo quedara en firme, el fallo de segunda instancia, y ahí hemos logrado articular acciones que ya están a la vista de la ciudadanía. Desde la CAR hemos logrado la adecuación hidráulica o la intervención hidráulica que ha transformado el cauce del río Bogotá, mitigando o mermando los riesgos de inundación a lo largo de 62 de los 68 kilómetros de la cuenca media. ¿Esos 6 kilómetros que faltan para cuándo van a estar? Esos 6 kilómetros los tenemos que ejecutar desde hoy a finales de marzo, comienzos de abril. Y eso implica, o sea, que haya intervención hidráulica, implica, entiendo que ese tramo del río que es la cuenca media, o sea, entre Soacha y hacia el norte hasta... A Puente la Virgen, en la vía Cotasuba. En la vía Cotasuba, o sea, toda la parte que atraviesa Bogotá. Implica que ese tramo sea navegable y que, ¿qué más? Implica recuperar el río para los bogotanos, implica tener un río que antes tenía 30 metros de cauce, lo estamos pasando a 60 metros de cauce, un río que no tenía capacidad para tránsito de agua, únicamente transitaban 100 metros cúbicos por segundo, ha quedado con 200 metros cúbicos por segundo. El pico más alto del fenómeno de la Niña en el 2011 fueron 130 metros cúbicos por segundo y eso generó inundación. El tener un río transformado en su cauce y al lado tener un parque lineal de 58 kilómetros, que va a ser el parque lineal más grande de Latinoamérica, significa que el río se convierte en el eje estructurante para no solamente la navegación, sino para actividades de recreación pasiva y activa alrededor del río. ¿Ese parque lineal del que usted está hablando es algo que esté metido dentro del proyecto Ciudad Río del alcalde Peñalosa o eso es algo que está haciendo la CAR por su cuenta? No, nuestro parque lineal lo proyectamos desde el año 2010 a la luz del acompañamiento que nos hizo el Banco Mundial y frente a la necesidad de generar áreas para que la comunidad pueda mirar hacia el río. Tiene unos puntos de encuentro con el proyecto de Ciudad Río, pero esos puntos de encuentro tendremos que definirlos muy bien con la Alcaldía Mayor en un proceso de diálogo permanente que tenemos con la Alcaldía, pero independientemente de ello, el parque hoy día está trazado, ya tenemos el sendero lineal, nos toca obligatoriamente generar unas condiciones de administración y de seguridad que garanticen que el ciudadano pueda ir tranquilamente caminando en bicicleta desde Soacha hasta calle 80, pero será una tarea de la mano de la alcaldía y de otras entidades. ¿Para cuándo cree usted que eso va a estar listo? Ya tenemos un primer tramo listo para el disfrute de la comunidad en Soacha, sí. Y también tenemos otro tramo pequeño en Mosquera. Estamos definiendo con la Alcaldía Mayor si podemos acometer cada uno un tramo especial. La Alcaldía Mayor es desde La Florida hasta calle 80 y en el caso de la corporación consolidar el tramo de Soacha hasta la localidad de Kennedy. ¿El proyecto Ciudad Río le conviene al río Bogotá? El río Bogotá le conviene a la Ciudad Río. Es más, caer en cuenta de que cualquier desarrollo futuro hacia el occidente de la ciudad necesariamente tendrá que tener como eje estructurante al río Bogotá. Y para tenerlo como eje estructurante, no solamente tenemos que tener un río con buena capacidad hidráulica, sino un río con buena calidad de agua. Y la buena calidad de agua se garantiza en tanto que los bogotanos tratemos las aguas residuales antes de verterlas al río Bogotá. Claro, pero no se me vaya de la pregunta que es un proyecto urbanístico muy grande que tiene el alcalde Peñalosa y que piensa dejar iniciado antes de que él termine su segundo mandato. Es llevar esa gran cantidad de construcciones desde estrato 1 hasta el 6, entiendo yo, con toda esta cantidad de gente, ¿es bueno para el río? ¿Se puede hacer bien sin afectar los proyectos que tienen para la recuperación del río?
Yo he conocido la experiencia de recuperación de ríos urbanos en Bilbao, en España, he reconocido la recuperación de río en Burdeos, en Francia. De hecho, ayer hemos tenido contacto con la comunidad francesa que está en las Miradas Cruzadas y tuvieron la oportunidad de conocer el río, y siempre hemos dicho que los grandes ríos urbanos tienen la capacidad de convertirse en la espina dorsal del crecimiento urbano ordenado, pero respetando la sostenibilidad ambiental. O sea, la respuesta es sí le conviene. La respuesta es sí, pero con sostenibilidad ambiental. ¿Y está seguro de que no está seguro de que esa sostenibilidad existe en el proyecto? Lo que sucede es que el proyecto no lo conocemos. Hasta ahora la Alcaldía Mayor está trabajando en la construcción del proyecto. Está planteada la idea, pero no está aterrizado el proyecto. Bueno, y mientras no esté aterrizado el proyecto, pues tenemos que guardar un silencioso respeto. Bueno, ya vamos a hablar de otros proyectos que tiene esta administración que tienen que ver con el tema ambiental, pero antes no me quiero salir del tema Río Bogotá. Hay dos puntos muy importantes que son donde deben ir las plantas de tratamiento de aguas residuales. Uno que es prácticamente cuando el río entró a Bogotá, que es Petar Salitre, sí, ¿cierto? Y otro que es Petar Canoas, la planta de tratamiento de Canoas. Salitre va mucho más adelante que Canoas, porque Canoas ni existe, ¿no? Es así. Canoas tiene predio, Canoas tiene diseño primario para tratamiento primario, Canoas tiene la necesidad de hacer cierre financiero, es una obra proyectada sobre 1.200 millones de dólares, cuyo cierre financiero está en construcción por cuenta de DNP. Es una obra que tiene que adelantar a la luz del fallo judicial Bogotá en compañía de la Nación, y la corporación entrará a concurrir financieramente a partir del año 2025, cuando paguemos los recursos del crédito de Petar Salitre. Petar Salitre, usted, para traducirle a la audiencia, porque quienes hemos venido siguiendo este tema, sabemos que entre las tres entidades y el ministerio hay como una tirada de la pelota. ¿Quién va a pagar Petar Canoas? No, le toca al distrito, no, le toca a la CAR, no, le toca al Ministerio de Medio Ambiente, y como que todo el mundo, y ya están en mora de cumplir el fallo del Consejo de Estado, que dicen, pues se ponen de acuerdo pero lo hacen. Usted en este momento está diciendo, a la CAR no le toca y no lo vamos a hacer. No, nosotros estamos diciendo que tenemos una obligación crediticia que honrar, por lo cual están comprometidos los recursos hasta el año 2025. Fue la sentencia del Consejo de Estado la que fijó el plazo de intervención de la CAR, que es el año 2025. Y la misma sentencia le impuso la obligación de salir a la construcción a la empresa Acueducto Bogotá con el apoyo de la Nación. Aquí no hay excusa alguna para que se diga que le corresponde al uno al otro, sino que hay una sentencia donde se dice literalmente, empresa Acueducto y Nación, mientras la CAR construye Petar Salitre, ustedes salgan y construyen Petar Canoas, porque la CAR también está haciendo la adecuación hidráulica del río. O sea, eso está escrito así, no es una interpretación suya. No, eso está escrito literalmente. ¿Y entonces por qué Nación y Distrito dicen equivocar, métase la mano al bolsillo? Porque la Nación está pasando por unos momentos ascendísticos difíciles, la caída del precio del petróleo y otras situaciones de macroeconomía han afectado sustancialmente los ingresos de la Nación, y de otro lado porque la Nación y Bogotá están comprometidos en un proyecto muy grande de similar importancia, que es el tema del metro, pero la obligación está planteada. Han acudido a nosotros porque pues tenemos unas posibilidades financieras de salir a cofinanciar, y en tanto podamos hacerlo, yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero siempre y cuando se vea la voluntad principalísima de la Nación y de Bogotá en salir al cierre financiero. Entonces usted sí está abriendo una ventanita. Sí, porque es que es una necesidad para Bogotá. Bogotá no hace nada si no logramos sanear. Es que Bogotá es el mayor contaminante de la cuenca baja. Para mí, como director de la CAR, es absolutamente estratégico que Bogotá construya la Petar Canoas, porque con esa construcción garantizamos la descontaminación de las aguas que van desde el Salto de Tequendama hasta Girardot. Es una provincia y una zona del departamento que ha estado absolutamente maltratada y subexplotada precisamente por no contar con un río limpio. Si garantizamos Petar Canoas, las aguas de Salto de Tequendama hacia abajo van a tener una transformación muy importante y van a beneficiar turísticamente y en otras líneas a esa zona. No solamente se necesita construir esa planta de tratamiento, que es la que llamamos Petar Canoas, sino que se necesita construir algo que se llama una planta elevadora, una estación elevadora, ¿cierto? Explíquenos o explíquele a la audiencia eso, en qué está y para qué servirá. Los ríos en general pueden tener vocación multipropósito, pueden tener dos o más usos. En el caso del río Bogotá, no solamente presta servicios para la captación de agua, sino que también desde hace mucho tiempo se utiliza para la generación de energía por cuenta del embalse del Muña y la empresa que opera el embalse a través de una concesión.
Esa generación de energía es estratégica para el sistema interconectado nacional. Y ahora cuando... Ese es el embalse del Muña, Muña, que el agua la usa EMGESA. Que la usa EMGESA, agua totalmente contaminada. Y porque sale del río. Porque sale del río, porque sale de nuestras casas, llega directamente a los ríos, no recibe ningún tratamiento, a los ríos Tunjuelo, Fuchi y Salitre, y luego llega al río Bogotá y luego se sube a filo de embalse de Muña para poder hacer la generación. Que era un embalse bellísimo. Que era un embalse bellísimo en los años 40. En los años 40 del siglo pasado era un sitio turístico absolutamente válido para toda la ciudadanía bogotana. Hoy día se ha recuperado la calidad parcialmente, pero el municipio de Cibaté sigue siendo gran afectado por los olores ofensivos y por los vectores que de cuando en cuando se generan, precisamente por la calidad del agua, que es una calidad anóxica, o sea que no puede ser consumida y no permite vida de ninguna índole. Claro, pero entonces íbamos a que la estación elevadora... Ahora que Bogotá ha construido los interceptores que van 60 metros bajo tierra y por donde se conducirán las aguas residuales de toda la ciudad, esto es sobre todo de Fucha y de Tunjuelo, de las comunidades de calle 26 hacia el sur, esas aguas 60 metros bajo tierra llegan al punto de Canoas en el municipio de Soacha y toca subirlas al Muña. Para poderlas subir al Muña toca obligatoriamente construir una estación elevadora que garantiza que esas aguas puedan ser utilizadas en el propósito de generación de energía. Una estación elevadora que ya está en diseño, que ya está financiada por cuenta de la empresa Acueducto y por cuenta de EMGESA y por cuenta del gobierno nacional. Ahí estamos hablando de una inversión de cerca de 300.000 millones de pesos que ya están cerrados financieramente y que es absolutamente vital para poder garantizar generación de energía. Pero usted tiene ahí un rol importante que jugar porque a EMGESA se le vence ya pronto la concesión. Es una concesión, sí, en paralelo, ¿cierto? En paralelo. Entonces, si EMGESA no tiene más concesión, pues EMGESA va a decir, no, yo no le sigo jalando a la construcción de la planta elevadora. Para la corporación es absolutamente claro que el centro del país necesita aprovechar las aguas del río Bogotá para generar energía. Y siendo eso claro, lo que tenemos es ponernos de acuerdo con EMGESA frente a los alcances de la concesión pedida, porque nos están pidiendo una concesión por un tiempo muy largo, con unas condiciones de compensación más bien bajas, y tenemos que sentarnos muy claramente a mirar cuáles son los tiempos de la concesión, cuáles son las compensaciones ambientales que se van a generar y cuál es la aseguranza de que el embalse del Muña sea bien tratado para beneficio de la comunidad. ¿Cuánto tiempo está pidiendo EMGESA y cuánto cree la CAR que debe darle? Nos ha hecho la solicitud por 50 años y se nos hace un poquito largo. ¿Y cuánto tiempo cree la CAR que debe darle? Nosotros en este momento estamos evaluando técnicamente la solicitud y sería arbitrario el anunciarla cuando no tengo el soporte técnico suficiente. ¿Cuándo toman la decisión? Pero será menor. ¿Cuándo la debo tomar antes del mes de junio de este año. Y mientras tanto, entonces Canoas queda, la estación elevadora queda ahí. No, porque el fallo judicial ordena la construcción de la estación elevadora. Es un componente esencial, sea EMGESA o sea cualquier operador, la estructura de generación de energía de Bogotá tendrá que seguir adelante, porque Bogotá depende en buena parte de la generación de EMGESA. De hecho, en el pasado verano, en el fenómeno del Niño pasado, fue esencial la regulación que hizo la CAR para garantizar energía en el centro del país y evitar racionamiento. Habló de cualquier otro operador. ¿Hay otros operadores ya interesados que han tocado las puertas de la CAR? No, que yo sepa no, pero lo cierto del caso es que si por alguna situación la concesión no fuera otorgada, pues necesariamente esa actividad la tendrá que asumir cualquier otra persona interesada. La otra planta es la Salitre, que esa sí corre por cuenta del bolsillo de la CAR, ¿cierto? Corre por cuenta del bolsillo de los bogotanos que pagamos juiciosamente el impuesto predial y que pagamos una sobretasa ambiental. Esa sobretasa ambiental va a la tesorería de la corporación, la hemos ahorrado cuidadosamente y tenemos la tranquilidad de poder sufragar de manera directa y sin apoyo del gobierno nacional y sin apoyo del gobierno distrital 430 millones de dólares que vale la planta. Que eso fue un préstamo que dio... Parcialmente, 250 de préstamo del Banco Mundial, Banco Mundial y el saldo de recursos propios de la CAR. En septiembre ustedes dijeron ya podemos, ya firmamos el acta de inicio. Sí. ¿En qué va y cuándo va a estar lista? Estos primeros 5 meses han sido utilizados en ajustes de diseño de detalle, en alistamiento de territorio y en el proceso mismo que implica una obra de esta magnitud. Y en el mes de marzo estaremos iniciando obra física en la zona de la Petar Salitre, con un horizonte constructivo de 4 años más un año más de operación, de puesta en marcha de operación. Estamos haciendo un ejercicio con la firma contratista, con el consorcio, para tratar de ganar tiempos,
sin sacrificar calidad de obra. A propósito de consorcio, ahí se presentó Odebrecht, ¿no? Como parte de uno de los consorcios para obtener la construcción de esta planta. Sí, Odebrecht fue miembro de un consorcio que presentó oferta técnico-económica, pero luego de la evaluación tanto técnica como económica como legal, fue seleccionada otra oferta y no la de ellos. Obviamente todos sabemos cuál es el escándalo con Odebrecht. ¿A la CAR le ha tocado decirle a Odebrecht no me soborne? Nosotros en el tránsito del proceso precontractual, cuando estalló el escándalo de Lavallato en Brasil, oficiamos a la Procuraduría General de la Nación, le oficiamos al Banco Mundial, le oficiamos a otros organismos de control y advertimos que esa firma estaba participando en un proceso y se nos informó que mientras no hubiera fallo judicial en firme que afectara a la firma, pues ella podía seguir compitiendo y por ello la descalificación o la no tenida en cuenta de Odebrecht como adjudicatario del contrato correspondió única y exclusivamente a una decisión técnica, económica y normativa frente a la propuesta presentada. O sea, no recibieron ningún soborno, no es que no recibieron, no les propusieron ningún soborno. Ellos no fueron beneficiados con el contrato y no tuvieron... Pero eso es una cosa, que no hayan sido beneficiados, pero mi pregunta es, ¿propusieron? No. ¿Soborno? En el caso personal no tengo ningún conocimiento de una situación similar. Hablemos de la reserva Van der Hamen y sobre todo porque en esta misma semana hubo tremenda controversia porque ustedes pusieron unas vallas informativas y el acueducto dijo las están poniendo en mis predios, la ciudad dijo las están poniendo en mis predios y se formó un lío. ¿Qué pasó? No, no hay lío. Lo que entendemos es que nosotros tenemos que cumplir con una tarea misional que es divulgar las áreas estratégicas ambientales para que la misma comunidad entienda dónde quedan, las proteja y las disfrute. Y eso no lo hicimos con la Van der Hamen, lo hemos hecho con los cerros orientales, lo hemos hecho con el páramo Sumapá, lo hemos hecho con otras áreas estratégicas. En el caso puntual, nosotros tramitamos e informamos a la Secretaría de Ambiente sobre la colocación de las vallas y de los tótems, se nos autorizó y se generó tal vez alguna desinformación en la Secretaría o en alguna otra entidad del distrito que llevó a la conclusión de desmontar 2 vallas, no fueron sino 2 vallas, pero ya ayer trabajamos con Secretaría de Ambiente y estamos convocando una mesa técnica para aclarar y georreferenciar muy bien los puntos para que no haya ninguna discusión y si es del caso se vuelven a instalar y si no se pueden instalar allí las instalaremos en otros sitios más allácito o más para acá. Esto puede ser visto como de 2 formas. Uno, es un mensaje anticipado de la CAR para decirle al distrito, yo sé que usted me va a presentar una propuesta para que yo cambie el uso de la reserva Van der Hamen, pero para mí eso sí es una reserva, entonces no creo que va a cambiar el uso. Esa puede ser una interpretación. La otra interpretación es, por fin la CAR se está poniendo las pilas para que lo que alguna vez en algún papel firmaron tiene que ser una reserva, se parezca a una reserva, porque lo que hay ahí pues no es una reserva, hay otros usos que no son los de la reserva. ¿Cuál de las 2 interpretaciones es la correcta? ¿Las 2 o ninguna de las anteriores? Yo pensaría que la tercera es que la obligación de la CAR es informarle a la comunidad respecto a dónde están sus áreas de interés ambiental para que la comunidad tome partido sobre ellos. ¿Pero por qué no lo había hecho antes si el sitio está declarado como reserva desde hace cuántos años? No, la reserva se declaró en el 2011 y se reglamentó su uso en el 2014. Pero esto quiere decir que hace varios años la CAR debería haber adelantado acciones, por ejemplo, de este tipo, y no lo ha hecho. Me corresponde hablar por la administración que yo dirijo y la administración que yo dirijo tomó la decisión de publicitar y de divulgar las áreas de especial interés ambiental, tanto en la ciudad, o sea, en la zona rural que me corresponde por competencia, como en el resto del departamento. ¿Qué otras cosas van a hacer ustedes en la CAR para que la reserva se vuelva una reserva como dice el papel? Ahí hay 2 temas. Uno es diferenciar muy bien el papel de la CAR frente a la materialización de la reserva y frente a la declaración de la reserva. Nosotros, a solicitud del Ministerio, declaramos la reserva, porque fue una solicitud hecha por el Ministerio de Ambiente, y luego de declarada le corresponde a las entidades del distrito el de materializar la reserva según su leal saber y entender. O sea, no es la CAR. No es la CAR, nosotros declaramos, pero la implementación de la reserva... O sea, la sembrada de los árboles y todo eso no le corresponde a la CAR. Eso está definido dentro del plan de manejo y en el plan de manejo de la anterior administración distrital, que concertó el plan de manejo con la corporación, se definieron unas actividades financiadas por el distrito. Pero
uno respeta y tenemos que ser respetuosos de las nuevas visiones de la administración, y ya ese interés de intervenir financieramente en la reserva no está por cuenta del Distrito Capital, y tendremos que buscar alternativas para convertir los casi 800 hectáreas de predios particulares que podrían ser intervenidos para hacer restauración ambiental, buscar la financiación para que esos predios sean o propiedad pública o se le financia a los particulares, porque es que la gran mayoría de los predios de la reserva están en cabeza particulares. La alternativa que ve esta administración, la del alcalde Peñalosa, es, pues, para volver la reserva, entonces urbanicemos, pero cambiémosle un poco el croquis, ¿no? Para que haya unos particulares que paguen para que eso se vuelva reserva, pero además para que haya gente que pueda vivir ahí y disfrutar de la reserva. Esa alternativa, la CAR, ¿cómo la ve? Esa es una hipótesis de medios que no ha sido oficializada ante la corporación, y mientras nosotros no recibamos la propuesta técnica de lo que pretende la administración distrital, pues no podemos aventurar ninguna posición. Bueno, yo entiendo esa postura, pero le hago la pregunta de otra manera. ¿Una reserva puede seguir llamándose reserva si tiene casas, colegios, carreteras y otras cosas que no sean solamente árboles? Sí, porque es que, de hecho, la reserva actualmente, la reserva Mannerheimen, tiene todo lo que usted acaba de mencionar. Claro, pero no está convertida en una reserva. O sea, está declarada como reserva es distinta, y no que se ha materializado como reserva. Pero ¿se puede materializar una reserva así como yo le digo? Nosotros tenemos que partir de una premisa esencial, y es que la sostenibilidad no riñe con el crecimiento ni con el desarrollo. Hay que buscar puntos de equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo urbano, y no convertirlos en antagónicos. El tomar posición férrea de solo sostenibilidad o solo crecimiento, pues puede ser, en opinión mía, una equivocación frente a lo que quiere la ciudad. En términos generales, cualquier reserva o cualquier figura de área protegida tiene unas posibilidades de uso que toca saber regular, porque es que el medio ambiente no es solamente lo que está por fuera del ser humano, nosotros somos parte del medio ambiente, y lo que impone la razón pura es hacer compatible lo uno con lo otro. Me queda solamente un minuto y muchos temas por fuera. Voy a escoger uno que tiene que ver con el páramo de Sumapaz. Quiero que me repita la frase que me dijo antes de iniciar esta entrevista, lo que le está pasando al páramo de Sumapaz por cuenta del posconflicto. Nosotros desde hace un año planteamos la necesidad de que el páramo de Sumapaz, que siempre ha sido escenario de conflicto y que estuvo protegido paradójicamente por el conflicto armado, por ser corredor estratégico de la subversión y corredor de defensa de nuestras Fuerzas Armadas, ahora en el posconflicto está en unas condiciones de indefensión y muy amenazado por varios actores. O sea, el conflicto armado protegía el Sumapaz. Paradójicamente lo protegió. El nivel de conservación que tiene el páramo se le debe reconocer a la presencia del Ejército Nacional y de una u otra manera a la presencia del conflicto armado. Ahora, cuando está desprotegido, ya nos están llevando buses de turistas que no saben la sensibilidad que tiene el ecosistema. Ya hay amenazas de ampliación de frontera agrícola, ya hay amenazas de ganadería, pueden haber amenazas de minería, puede haber amenazas de construcción irresponsable, y frente a ello lo que estamos es promulgando una estrategia en defensa del páramo de Sumapaz, sumando acciones ambientales por la paz, donde estamos llamando desde la CAR a todas las entidades que tienen que ver algo con el páramo a unar esfuerzos para reemplazar a los actores armados y hacer institucionalidad que proteja el páramo. Una de esas cosas es batallón de alta montaña, como ya no se dedica a combatir a la guerrilla, pues dedíquese a cuidar el páramo. ¿Sí? Pero otra de esas cosas, y perdone que lo acelere porque ya estoy pasada de tiempo, es algo que se llama Banco 2. Todos podemos ayudar a las familias que cuidan el páramo. Brevemente. Total. Terminemos con eso. Es una compensación de nuestra huella de carbono. Los que vivimos en la ciudad generamos huella de carbono, tenemos que compensarla. La mejor forma de compensarla es hacer una transacción bancaria que beneficia a familias que están en las zonas altas de los páramos, protegiendo esos páramos, y que por protegerlos no pueden hacer ninguna actividad de cultivo, ni de aprovechamiento ganadero, ni nada por el estilo. Entonces lo que hacemos es que quienes generamos huella de carbono en la ciudad, a través de Banco 2 podamos fortalecer y reconocer la actividad de protección que adelantan nuestros conciudadanos en las zonas altas de los páramos. Bueno, pues director de la CAR, Néstor Franco, le toca volver porque tenía otros temas para hablarle, Muchas Bagasal, gracias. minería y otros, pero muchas Sin gracias duda. por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Bueno, y a ustedes también sigan con nosotros.